Buenas noches a todos, buenas noches a todas, Dios les bendiga. Estamos ya, no sé, ¿qué es la clase qué? ¿27, 28? Eh, Me gusta a veces cuando termina todas estas sesiones, sea al día siguiente o la misma madrugada, David vuelve a reenviar el link y desde sus páginas y hace algunos comentarios eh, sumamente, no sé, algunos fascinantes, otros controversiales, y todos nos sumamos a este relajo, lo cual es bueno. Eh, no sé si estamos en la clase 27 o en la clase 28, pero ya luego lo sabremos. Lo cierto es que estamos con una aventura, ya prácticamente hemos cubierto 20 capítulos del libro de Génesis, arrancando desde el año pasado, desde el mes de octubre. Y ya estamos ya iniciando la primera semana, el primer jueves de este mes de agosto. Prácticamente nos va a tomar más de un año en el libro de Génesis a ese ritmo. Así que quiero saludar a cada uno, quienes están ya conectados en vivo, quienes están conectadas de igual manera y quienes también van a ver estos enlaces en tiempo diferido. Saludamos también a nuestra querida Norma, que justo hoy está de cumpleaños. Ayer fue cumpleaños de mi mami y, mañana, y hoy es cumpleaños de Norma. Norma siempre está viendo nuestros enlaces en tiempo diferido y creo que es una de las únicas que envía comentarios al canal. Si no me equivoco, hoy sería, bueno, es la clase número 28. Este es sí, es la clase número 28 o la conferencia o seminario número 28, por lo menos seminario grabado. Hemos tenido otros coloquios abiertos sin grabar o a veces las grabaciones no nos han funcionado, pero por lo menos de manera oficial y manera formal, ese es nuestro seminario número 28. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias, David, por estar con nosotros. Una vez más, gusto verte, Rafa, con nuevo look. Estabas haciendo alarde de tu look en tu Facebook. A tu mami siempre le gustó verte así, como decías, para que vea que muchos te leemos. este, Algunos también saben subir algunos detalles, comentarios. Siempre habemos algunos que nos sentimos identificados con algunos de sus escritos. Créame que conozco a algunos de ustedes que postean algunos pensamientos, algunos artículos, y algunos pongo like, pongo, wow, qué lindo, algún comentario, porque estas cosas también edifican, ¿no? Creo que, claro, cada quien tiene derecho de postear lo que les dé la gana, pero siempre nos sentimos identificados con gente que postean algo que uno dice que dignifica, que instruye, que hasta ministra la vida de otros. Y muchos de ustedes he tenido la dicha de acercarme a sus páginas, a sus redes, y he copiado algunos artículos, algunos pensamientos que ustedes postean y han sido de mucha bendición. Así que queríamos resaltar eso. Gracias a cada uno, gracias a cada una por compartir esta travesía también con nosotros. Algunos reenvían los enlaces a sus amigos. Por eso estaba viendo las vistas que tiene la última conferencia. Habla de que de una u otra forma ustedes nos han ayudado muchísimo. 130 visitas la última conferencia. Han habido algunas con 336 visitas, de las que quizás hemos tenido con mayor concurrencia. Cuando David hace sus mayores catarsis, alguien dijo, bueno, yo quiero escuchar a este gordo 3 veces. Alguien me lo mandó al privado. Pero qué bueno que podamos crecer en esto. Quiero por introducir, digamos, el nuevo o la nueva perícopa que vamos a tocar. Hemos cerrado hasta el capítulo 20 y luego haciendo una conexión con el capítulo 12. En este primer momento tuvimos que fusionar. Sabemos que cuando lleguemos al capítulo 26, la situación se va a dar con Isaac y con Abimelech. La situación no se dio. Entonces, para evitar preguntas más o menos porque ya hemos más o menos tocado esto, ¿no? Pero la gran pregunta, quizás el gran dilema que tuvimos debate por 2 semanas, era si en el caso de Faraón, capítulo 12 de Génesis, tomó a Sara o a Sarai, y en el caso del capítulo 20, si Abimelech tomó a Sara. Creo que no tenemos que repetir absolutamente nada más. La charla ya está colgada en el canal de YouTube y ya hemos debatido todavía. Y ojo, respetamos la postura de cada quien.
respetamos la lectura que cada quien haya hecho, confiamos que su lectura, su postura no sea netamente sentimentalista o caer en el romanticismo, sino producto de un estudio serio, porque a esto apuntamos. Sabemos que a algunos todavía no les cae el 20 o quizás les deja un poquito chocado de que sería imposible que Dios permitiera que tomaran a la mujer por otro hombre que iba a dar a luz al hijo de la promesa. Preguntas muy románticas y quizás hasta una pregunta espiritualista. Ni siquiera dije pregunta espiritual, sino una pregunta muy espiritualista. Entonces, creo que hemos cerrado este ciclo. Yo no sé si hay alguna pregunta pendiente con relación al cierre de esto. Si no lo hubiera, la película que queremos tocar hoy, y antes de dar la bienvenida a David, tiene que ser con el nacimiento de Isaac y quizás si el tiempo nos da de inmediatamente tocar el tema del sacrificio. ¿Ok? Queremos usar una sola película para estos dos capítulos. Si usted tiene su Biblia, Génesis capítulo 21 y 22. Esperamos tocar por lo menos en este segmento de hoy, en este seminario de hoy, o tener un acercamiento a esta pequeña perícopa, ¿no? El nacimiento de Isaac y luego no digo su sacrificio, sino el intento o lo que llevó a Dios a pedirle a Abraham que lo sacrifique, y sabemos que la situación no se dio, pero ¿qué lectura podemos tener de esto? Tocayo, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy, una vez Buenas más, noches con todos. que Dios te bendiga. Hola, buenas noches, tocayo, buenas noches. El señor aquí está haciendo señas de hace rato, no me deja ver. Por favor, continúe para yo después ¿Quién, Fidel? comenzar. Sí, Fidel, ¿Algún comentario, Fidel, ibas a hacer? Yo estaba mirando, es pregunta. que como tengo varias pantallas al frente, entonces no te vi. Y tu pantalla estaba oculta. Será por algo que el Señor quiere decirnos, ¿no? Ajá. Yo sé, mi pastor, que he caído de su gracia. Ah, no. Ay, dolió, dolor, sabes decir, dolor. Fíjese Raíz de que amargura. Así es. no quiero comentarle que me quedó resonando en la cabeza aquella frase, y así yo lo llamaría aquella frase matona de mi pastor David Cordero, de que Dios no solo le pertenece a Israel, ¿no? Me encantó la conclusión, cómo llegamos a esta conclusión, pero también podríamos extenderlo a Dios no solo le pertenece a los presbiterianos, no solo a los metodistas, porque a veces como denominaciones se pelean, ¿no? Se enfrascan en una lucha que aquí sí está Dios, allá no se manifiesta Dios, aquí sí se manifiesta Dios. Ayer estábamos platicando en una entrevista que hicimos por el radio con unos pastores, ¿no? Y hablaban de que se acercaban a una casa que deseaban, que añoraban, y que la hermana fue y impuso manos en la casa y el Señor se la dio y ella decretó. Al final de cuentas, la casa, gracias a Dios, la tuvieron, ¿no? Pero yo digo, en mi manera de pensar, pues nosotros, con esta información que hemos venido a tener hoy como nunca, pues eso de yo decreto, pues no vendría, pero eso no le quita a ella, eso no le quita a Dios el derecho de estar con ellos, ¿no? Por supuesto que no. Me parece que viene a ser maravilloso saber que Dios está con quien se le da la gana y que Dios se puede manifestar con quien se le da la gana. Así que hoy por hoy agradezco a mi pastor David esta manera en que nos condujo a esa hermosa conclusión, ¿no? Y compartirnos lo que verdaderamente a veces, derrumbar lo que verdaderamente a veces uno entiende, no solo Israel es el pueblo del Señor. Y hoy pues ese mito se ha roto, ¿no? Se ha quebrantado ese mito. Gracias, muchas gracias. Ese era mi comentario. Sí, bueno, recomendado un estudio serio de Romanos 9, 10 y 11 también, ¿no? Porque la postura de Pablo sobre esto es bastante clara y creo que, pero no es el tema de hoy. Así que, David, bienvenido. Capítulo 21, nacimiento de Isaac. ¿Qué insumos encontramos allí? Bueno, David ya se nos adelantó algunas informaciones. En primer lugar, nacimiento de Isaac. Luego le sigue a la expulsión de Agar e Ismael. David ya hizo dos o tres acercamientos a ello. Luego viene otra vez pacto de Abraham con Abimelech. No vamos a leer verso a verso, pero tomemos estos tres primeros momentos en esta pericopa. Uno, la llegada de Isaac. Pareciera que ese día llegó el momento X, como que Isaac iba a tapar el nacimiento de Ismael.
Porque aparentemente, bajo nuestra lectura, si cabe el término, ahora sí, bajo nuestra lectura, ahora sí es el hijo de la promesa. Ismael no tiene vela en ese entierro y hemos hablado claramente de que Ismael era hijo legítimo. Entonces, pero llega Isaac y obviamente Sara o Sarai, bueno, en aquel caso, Sara no quiere que nadie vete a su hijo. Discúlpeme, Dios te habló con el hijo de la promesa y era conmigo, ahora yo ya te di a luz a este niño. Vean la lectura. Al inicio, ver a una Sara diciendo, no se preocupe de ella, sobre mi pierna tendré hijos. Y ahí llega Ismael. Pero ya llega Isaac, como que Sara, como dicen los mexicanos, ya le cayó el 20. O sea, la embarré, me adelanté, no es Ismael, por más de que haya nacido en mi pierna, pero no es Ismael. Ya me cayó el 20, así que por ahí va el asunto. Nace el hijo de la risa, como sabemos decir. La razón de la alegría, la razón del gozo, la razón de la risa. Porque el nombre Isaac significa risa. Entonces, ¿cómo empezamos a comer ese pastel, tocayo, del nacimiento de Isaac? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, otra vez a todos y a todas. Para mí es una bendición, como dice Yanda, de verdad, esto es parte ya de mi vida, ¿no? Se ha hecho parte de mi vida, las enseñanzas. He tratado de ser pastoral lo más posible. Entiendo que a veces caigo más gordo de lo que parezco o lo que soy. Dice Manuel, se viene, ja, ja, ja. Entonces, ya sabe con qué vas a salir. La gran mayoría están sin video. En lo posible, por favor, activen sus videos, porque solo estamos viendo 6, 7 personas allí. El resto no sabemos en qué se encuentran. Solo les pedimos en lo que puedan, en lo que dependa de ustedes, por un asunto de estar compenetrados, aún de respeto al equipo, pongan en lo posible sus videos. Dice David, hoy les va a doler. Vamos a ver. Ahora sí, tocayo, no te interrumpo más. Ya, Ñañito. A ver, primero me confieso cristiano, me confieso hijo de Dios, creo en Dios, ¿sí? Y ese es el gran problema en dar clase. El trabajo del maestro es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. ¿Sí? Alguien tiene que... La iglesia ha caminado por tradición, pero no por estudio. Juzgamos a veces al católico porque dice que el católico solamente le cree a los curas que María se fue al cielo, Asunción de María, María siempre virgen. Y decimos que los católicos son, no sé, son crédulos, porque creen que un concilio de 20 pipones o 5 pipones del concilio elevaron a María al cielo, ¿no? Y ellos creen así. Creen en el purgatorio, creen en tantas cosas. Y la iglesia evangélica no está tan lejos de eso mismo. Allá no son curas, acá son pastores, que han creado o personas que han querido defender, lavar, limpiar, por moral, las historias bíblicas. Y yo creo, como dije la vez pasada, esto es sin sentimiento, ¿no? No ayudemos al Espíritu Santo. Dios no necesita defensa. ¿Sí? Si algo está escrito es por algo. Si no hubieran querido tapar la historia, lo hubieran tapado bien. Tuvieron muchas formas para ser reescrita, releída, reinterpretada. Si se quedaron así es porque así Dios lo permitió, con errores, con ver las fracciones de los tiempos y todo. Entonces, ya me confieso cristiano, creo en Jesucristo como Salvador. Para mí no es necesario que nazca de Isaac. Quiero que quede claro esto. La gente piensa que si no es por Isaac, el hijo de la promesa, yo no soy judío, aunque tengo apellido sefardita, ¿sí? Tengo el apellido de Sefar, soy Cordero como tal y Benavides como tal, los dos apellidos son judíos, sefarditas. Mi salvación no radica en el linaje de Isaac, y es lo que yo quisiera que la iglesia cristiana, no sé, y respeto aquí a mi amigo Erwin y aún nuestro colega Isaías, perdón, que tienen una tendencia de las raíces judías y defienden su posición, y está lindo que ustedes defiendan su posición,
pero el evangelio de Cristo no radica por Isaac. Y yo quiero que entiendan eso en el amor de Dios y podemos debatirlo quizás en otro momento. El evangelio de Jesucristo, ¿sí? No radica si viene del semen de Abraham o de Isaac, ¿sí? Nuestra salvación no depende del linaje. Nuestra salvación depende de la resurrección. Y que entiendan eso en el amor de Dios, porque si Jesús hubiera sido de la misma raíz de Abraham o de la misma simiente de Isaac, de Jacob, que sin duda están escritas así las escrituras, y no se hubiera levantado entre los muertos, van es nuestra fe. Si no sabemos aquí qué estamos defendiendo, ¿estamos defendiendo el linaje abrámico o estamos defendiendo la salvación en Cristo por la resurrección entre los muertos? Hay que pensarlo. Se lo dejo boteando el balón en la cancha. ¿Somos cristianos porque nacimos del simiente de Abraham o somos cristianos porque nuestro Mesías se levantó entre los muertos? Entonces partamos por ahí. Mi postura esta noche, ¿sí? Porque como he dicho siempre, nadie habla sin intención y nadie escribe sin intención. Por lo tanto, yo hoy día hablo, como todas las veces, voy a hablar con intención, como usted también habla con intención y defiende las cosas por intención, no las cree por intención. Nacimiento de Isaac. ¿Cuántos hijos tuvo Isaac? A ver, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Abraham o Isaac. Abraham. Bueno, va a tener más conjetura, ¿no? Claro, sí. Cuando nosotros hablamos del nacimiento de los hijos de Abraham, siempre nombramos a dos. A Ismael y a Isaac. Pero tuvo 8. Génesis capítulo 25, 2. Génesis 25, 2. Tuvo 6 hijos más con Cetura. Entonces no podemos decir que los 2 hijos de la amada y el hijo de la no amada, porque así lo van a llamar más hasta de los teólogos, ¿no? Judíos, el hijo de la promesa y el hijo de la esclava. Y el otro hijo, y los 6 hijos más no son hijos de Abraham. Cuando hablamos de las tribus de Jacob, ¿cuántos hijos tuvo Jacob? 12 hijos. Y la chica que es animal. Dina es una bestia, no es mujer. Dina, ¿no? Dina. Entonces, hemos acostumbrado a repetir por reacción, somos reactivos. Pero no vemos que la historia y este libro sagrado, sagrado tiene intención del escritor. El escritor o los escritores tienen intención para posesionar una nación sobre otras naciones y ya lo hemos ido hablando por muchas veces. Por ejemplo, dice el primer versículo del 21, es que es yavista. Y el 7 es yavista, 21.1 y 21.7. Leamos el 21.1 y el 21.7 para entender la historia en la primera fracción del capítulo. Visitó Yahweh, Yod-Hei, Bat-Hei, a Sara, como lo había dicho, e hizo Yahweh con Sara según había hablado. Versículo 6, literal B, desde la palabra todo, después de reír. Todo el que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió, quien hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos, en plural, está en plural en hebreo, pues le ha dado a luz un hijo en su vejez. ¿Por qué ay, eso dolió. ¿Por qué dice hijos? Porque para el judío se hace una fiesta cuando se desteta al niño. Mire, entonces, si no entendemos, pues, pensaría que es un error del escritor. No, lo que pasa es que en la fiesta del destetamiento de Isaac, que va a ser más adelante, cuando ya el niño ya se detesta entre los 2 o 3 años, hacen una fiesta donde ponen al niño para que le amamante la mamá y la mamá reconozca a su hijo. Es un juego que tienen como las aquí despedidas, ¿cómo es? Baby shower, ¿qué? ¿No hacen la fiesta de los niños? Baby shower. Ya, ustedes hablan inglés mejor que yo, gracias. Mira que aquí Caroline puso tuve que ir a Google porque yo decía, ¿qué hablan en inglés y no se habla el inglés? Pero bueno, algún momento aprenderé bien el inglés. Entonces, esos 2 versículos son los únicos en esa parte de la perícopa, en la primera división del 21.1 hasta el 8, son solamente 2 versículos y una fracción que son ya vistas.
que son yavistas. Las demás, el 2, 3, 4, 5 y 8, son sacerdotales. Sara, pues, concibió en el tiempo señalado y Elohim. ¿Sí? Elohim, los sacerdotes tratan a Dios como Elohim. Los yavistas tratan a Dios como Yahweh. No puede ser que en dos fracciones, en un cambio, dos veces se repite el nombre de Yahweh y en el siguiente versículo diga Elohim, porque Elohim es el término mayístico o plural de Dios que hablan los sacerdotes en el exilio, en el posexilio babilónico. Y le había hablado y le dio a luz a su hijo Abraham y en su vejez, ya había contado en su vejez, acá también otra vez nos cuenta que fue en su vejez. Entonces dice, y Abraham llamó el nombre del hijo que había nacido, el cual Sara le había parido Isaac. Ya esa historia, ya sabemos desde que Dios le dio la promesa que se va a llamar Isaac, pero vemos las repeticiones porque cada historia era independiente a la otra. La historia cuando Dios le pone el nombre, cuando se presenta el ángel de Jehová o Yahweh, una de las posiciones teofónicas de Dios, le dice, se rió Sara, se llamará Isaac. Ya está puesto el nombre, pero acá es como que recién nos informan, esta perícopa nos está diciendo que el nombre que le puso Abraham a su hijo se llamará Isaac. Es decir, este es otra vez la historia contada en fracciones. Y era de 100 años cuando le nació Isaac. Escuchen por favor, 100 años cuando nació. Cuando nace Isaac tenía 100 años. La circuncisión fue un pacto antes del nacimiento de Isaac. ¿O eso no es así? ¿Queremos verlo? Vámonos por favor al capítulo. Uy, está bien bajo. ¿Dónde está la circuncisión? Creo que cuando va a liberar a Lot y dice que regresa y circuncida a todos los demás. Así es. El capítulo 16, creo. A ver, no. ¿Qué separación? Liberación de Lot, capítulo 14. Así es. Abraham cuando regresa y empieza la circuncisión. Entonces imagínense, cuando sucede eso, es que aquí hay un problema muy... Ya te lo voy a conseguir. Siga hablando. Es que todo capítulo parte 17, la circuncisión como señal del pacto, y es donde Abraham empieza a circuncidar. Dice, capítulo 17, versículo 23, entonces tomó Abraham a su hijo Ismael, a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por dinero, a todo varón de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Tenía Abraham 99 años de edad cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael, su hijo, tenía 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. Todos los varones de su casa, tanto el siervo nacido en casa como el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Entonces, vamos por parte. El pacto de la circuncisión es el pacto perpetuo entre Dios y el hombre. El hombre circuncidado tenía acceso a la presencia de Dios. El hombre circunciso no podía tener un pacto con Dios. Entonces, Ismael, como hijo legítimo de Abraham, tiene el valedero de ser parte del pacto judío, del pacto de Dios, ni era judío, el pacto de Dios. Dios hace un pacto con el hombre, e Ismael es el primer hijo, el unigénito. En ese tiempo era, Isaac era, no era, era el único hijo. Sí. Isaac era el unigénito hijo antes que aparezca Isaac. Por lo tanto, como era el unigénito hijo de Abraham, él entra al pacto de Dios. Y es circuncidado. Por lo tanto, tenía acceso a Dios por el acto de la circuncisión. Entonces, y eso es lo que dice, y aquí va a haber un conflicto, y quizás me salte un poquito el orden de la perícopa, pero yo quiero que por favor ustedes vean Hebreos, que es 11:17. Vamos a ver, déjenme confirmar aquí en mi santa y bendita Biblia. Reina Valera 60.
No, perdóneme. Yo sé que no, quería provocarte. Yo ya salí de esos errores. Tomarlo Hebreo 11. Miren, aquí hay un problema. Entonces, si yo entiendo y quiero que sepan algo, yo hebreo, muy poco en hebreo. El libro de Hebreos para mí no es un libro, para mí es un sermón. Se ingresó el texto bíblico, pero aquí hay una cosa de fondo. Dice que por fe Abraham, habiendo sido probado, ofreció a Isaac. Quítale la palabra Isaac, porque acuérdense que esto lo ponen los judíos. Y hebreo es netamente un judío. El que recibió la promesa que ofrecía a su... ¿Qué verso leíste? El 17, el 11-17. A su unigénito. Unigénito no es único, es el único, no es el segundo, no es el de la promesa. Los judíos dicen que el hijo que fue sacrificado fue el unigénito, que no hubo más hijos. ¿Quién está mintiendo ahí? Los hebreos, la historia. Porque si decimos que Isaac es el unigénito hijo, entonces todo es mentira. Abraham no tuvo a Ismael. ¿Qué es unigénito? Dice que Jesús es el unigénito hijo del Padre. Es decir, el único, no el primero. Y hebreo dice que Isaac, le dicen Isaac. Pero aquí hay un problema de fondo que la gente no quiere entender. Y yo se lo expliqué la otra vez a todos y no sé si por ahí está grabado. Los judíos celebran hasta el día que tomaron aguas amargas. Todo lo tienen escrito. Todas las fiestas las celebran. La fiesta de aquí, la fiesta de allá, la fiesta cuando no pudo salir, la fiesta de la guerra ni sé cuánto, hasta las fiestas actuales las celebran. Pero mi pregunta es, ¿cuándo Israel celebra la fiesta del sacrificio de Isaac? ¿Cuándo que el calendario judío hay una fecha para celebrar el sacrificio del sacrificio de Isaac? Un evento que marca la diferencia entre los dos hijos, si fuera el caso. Pero yo les puedo contar algo. El 9 de julio de este año se celebró o se celebra, ¿sí?, la fiesta de la peregrinación de la Meca. Y esos 3 días se celebran, se llama la fiesta del sacrificio, donde los musulmanes, los árabes, celebran el día que Abraham en hebreo, en arameo, Abraham sacrificó a su padre Ismael y lo sustituyó. El dios Alá en arameo, Alá, sustituyó a su padre por un cordero. En una isla, los árabes matan 400 corderos como ofrenda, llama la Pascua hebrea, la Pascua musulmana, disculpen. Imagínense, los que celebran la fiesta y dicen que es el único hijo que tenía Abraham era Ismael, y así lo dice Hebreo, y así también lo dice el libro en el 22:2. ¿Qué dice Génesis 22:2? Dice, y Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Entonces, ¿qué dicen los árabes? Y yo no estudio cultura musulmana ni soy árabe. Creo que soy cristiano. Ellos dicen que en la circuncisión, en el momento que Isaac e Ismael es circuncidado a los 13 años de edad, en ese momento Dios los manda a sacrificar a su único hijo, que después la historia la cuentan con Isaac, y por eso que el pueblo judío no celebra la fiesta del sacrificio, porque nunca sucedió con Isaac, porque dice que Isaac, y es lo que yo le decía siempre, yo creo que por favor lo puedan estudiar un poquito más. Isaac, y quizás
yo ya lo he dicho, pero Isaac es solamente la forma de anfitrionía, ¿sí? Es una forma para sustituir y hacer otra heredad, 12 hijos, una anfitrionía, porque Abraham, siendo un gran ganadero, su hijo es un gran agricultor. Entonces no puede ser, ahora tú puedes como padre heredarle a tu hijo la herencia de tu trabajo. En aquellos tiempos la herencia era recibir el patrimonio, lo que el papá daba. Si el papá Abraham era un ganadero que tenía, ¿cuánto? 400 y pico de cuando fueron a luchar con Lot, 400 y pico de pastores. ¿Cómo va a creer que el padre muere y él está luchando por hacer sembríos? Entonces, para los que estudiamos un poquito la línea del tiempo, Abraham e Isaac no dan con el tiempo, no dan los seminómadas con los sedentarios. No puede ser que del papá pase al hijo a ser un sedentario, a ser un agricultor. En esas tierras cultivar no era fácil. Había que tener mucho tiempo, hubieron que hacer muchos experimentos, falla y error y acierto, ver la semilla, mojar la tierra, encontrar pozos de agua. Y se dan cuenta que la historia que tienen ustedes aquí, en el capítulo 21, el 22, el pacto que Abraham hace con Abimelech, ¿sí? En el versículo 31 dice, y llamó en aquel lugar Beersheba, porque Abraham hizo un pacto con el faraón, en los filisteos, ¿no? Así dice, ¿no? Y por lo tanto llamó a aquel lugar Beersheba, pues ambos juramentaron allí. Y dice la otra fuente, y pactaron pues en Beersheba, y levantándose Abimelech y Ficol, capitán del ejército, regresaron a la tierra de los filisteos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Leamos Génesis 26, 33. Y va a ver otra vez la misma historia, y le ponen a ese pozo, pero ya es Isaac con el mismo rey. ¿Qué dice el 26:33? Isaac lo llamó Seba o Sheba. Por esta causa, el nombre de aquella ciudad es Beersheba o Beerseba hasta este día. ¿Quién le puso el nombre al pozo? ¿Cuál fue el auténtico autor de la historia? ¿Quién se le perdió el dato? Si fue Sara con Abraham y el faraón o el filisteo, o es Isaac con Sara y el filisteo, Abraham el Señor con el pozo, o es Isaac el Señor y el pozo. Es decir, señores, es decir, ustedes me digan que esto es normal. Hay que ser ciego. Hay que ser ciego para no ver las repeticiones de la fuente, porque la tradición oral se había perdido. Y cuando ya tenían la historia formada con Ismael, nace la cultura de Isaac y tuvieron que remarcar, reeditar, reponer a Isaac como el chico del sacrificio. Porque toda la historia habla del único hijo, del único hijo. Y aún si fuera así, que el niño es desechado porque es hijo de la esclava, ¿sí? En Deuteronomio, ¿sí? En Deuteronomio tenemos en el 21:16. Deuteronomio 21:16 habla sobre la heredad. Y lo que, si tienes Yanda, me puedes leer, por favor. En el día que haga heredar a sus hijos lo que tenga, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la mujer que ama con preferencia al hijo de la mujer que no ama, que es el primogénito. Así es. El primogénito es primogénito, le duela a quien le duela. Por eso hoy el conflicto árabe-israelí, señores, que ustedes se ponen a luchar a favor de Israel y que dio apoyo a Israel en la lucha árabe-palestina, Israel-Palestina. Señores, no se metan en lo que no entiende. El problema comenzó en una noche de falda. Se levantó el viejo Abraham, penetró a la vieja, a la muchacha, y tenemos 4.000 años de guerra. Usted no se ponga a pelear por problemas de hogares. Es un problema de heredad. ¿Por qué? Porque el árabe está reclamando su tierra. A él le corresponde la tierra, porque así lo dicen los derechos internacionales y las leyes
de Medio Oriente. El primogénito es primogénito, aunque sea de la esclava. Sí, señor. Claro. No justifiquemos la matanza israelí-palestina y a su vez los palestinos también han de elevar a los israelitas y queriendo poner a Dios por en medio. Es un problema familiar. Lo que está pasando ahorita China y Estados Unidos con Japón, problema familiar. Las guerras son problemas familiares en grandes escalas. Y los que estamos casados sabemos que son guerras familiares en intereses. Apoyamos a los hijos, apoyamos al otro, apoyamos a un cuñado, apoyamos... Es lo mismo que está pasando. Las guerras son problemas familiares en grandes escalas. Y usted queriendo darle solución a los problemas, metiendo teología y queriendo saber que el otro es hijo de la promesa y el otro es hijo de la maldita. No, el hijo de la maldita es primogénito. Así lo dice la ley. Así lo dicen los tratados internacionales. No se ponga a apoyar a Israel. Yo bendigo a Israel y pido la paz de Jerusalén, pero pido también la paz para Arabia Saudita y todos los grupos palestinos que hay en todo el mundo. Pido por los chinos, por los japoneses, pido por los ucranianos, pido por los rusos, pido por la paz de la nación de Ecuador, por la paz de nación de las personas que están ustedes aquí. Es decir, no nos pongamos a luchar guerras ajenas, problemas de faltas del viejo Abraham y la vieja Saraí. Ahí está el conflicto. Ese es todo el problema. Si lo queremos ver por otra parte, señores, es mentirnos. Pero el problema es que aquí el sacrificio de este muchacho es el único, el unigénito. El hebreo dice el unigénito. Entonces, si es unigénito, es unigénito. No dice al hijo de la promesa, porque el otro hijo fue desechado. Eso es teología. Eso ya es una justificación. No hay unigénito cuando hay otro hijo primero. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Entonces, veamos la cuestión aquí. Entonces, mire, ¿y por qué Sara, ya cuando nació Isaac, por qué Sara vota a Isaac? Porque la que vota es la Saraí lo vota. La Sara vota a Ismael y a su madre. Miren lo que dice en el 21:9. Pero Sara vio que el hijo que Abraham había tenido, no es un hijo basura, el hijo de Abraham, con Agar la egipcia, se burlaba. Yo no sé qué versión tienen ustedes ahí. Véanme esa versión, por favor. La última parte en el versículo 21:9, ¿qué dice? Sus versiones, por favor. En la Reina Valera 60 dice: y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Ok. ¿Alguien tiene otra versión? ¿Qué otras versiones hay? Si alguien tiene, lea. Yo tengo David, BTX monedero. y tengo BLS y Reina Valera de 60. Es lo mismo. ¿Hay En la otra textual, versión más? En la textual dice: Ok. La Biblia textual pero 30. Sara vio que el hijo que Abraham había tenido de Agar, la egipcia, se burlaba. En la textual burla. dice. ¿Otra versión? La BTX, la textual versión, edición en número 4, dice: pero vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el que le dio a Abraham, jugando con su hijo Isaac, lo vio jugando. La palabra en hebreo, señores, es mesachet. M-E-T-Z-A, una H gutural, E-Q. ¿Sí? Y esa palabra, algunos rabinos la interpretan como que estaba abusando o manoseando o jugando con sus partes íntimas. Entonces, eso la vieja le enojó y le dijo: sácame, este muchacho no va a heredar con... Es lo que dice. Mira que en las versiones dice se burlaba, acá dice jugando. Pero esa palabra, si ustedes van a un estudio serio, es una palabra que ha quedado muy ambigua en la traducción. Es como que Ismael estaba haciendo algún tipo de travesura inmoral con el niño, la ama, Un tipo lo ve. manoseo, ¿no? Así es. Pues, pastores, perdón la interrupción. ¿Puedo leer mi versión?
Por favor. ¿La versión ubícate. según Santa Karen o qué? Algo así. O sea, Fidel Dice- tiene su versión y tú tienes tu versión. Así que haga catarsis, Karen. Dice, no, bueno, es que creo que confirma lo que está diciendo el pastor David, porque esta versión dice, más viendo Sara al hijo de Agar, egipcia, que jugaba poco respetuosamente con Isaac su hijo y que lo Ajá. dominaba, dijo a Abraham. ¿Qué versión Esa es mi estás versión. leyendo? ¿Leíste, Karen? Ay, dice la Sagrada Biblia con comentarios del Abad Vence. ¿Ves? ¿De qué? No escuché. La Biblia Sagrada con comentarios del Abad Vence. Ahí está. Bueno, Ay, no, guárdamela latino. cuando llegue a México. Sí. Entonces, mis queridos hermanos, hay cosas que han querido hacer eufemismo, ¿no? Palabras buenas por términos groseros o fuertes. El hebreo maneja mucho eufemismo. Eu es bueno, grato, eufemismo formas buenas para decir cosas, ¿sí? Siempre yo saco el mismo ejemplo, cuando dice que Saúl perseguía a David para matarlo y se mete a la cueva, dice que el rey Saúl se metió a la cueva a cubrirse los pies. Así dice la historia, así es el texto bíblico 60. Y entró Saúl a la cueva a cubrirse los pies, pero fue a hacer popó. 2. En hebreo dice, fue a defecar, en nuestro término bendito, pero ahí dice cagar. La palabra mierda no está la palabra mierda está en el diccionario, ¿sí? Nos chillan los oídos, pero así está escrita la Biblia. Pablo dice, porque todo lo estimo, ¿por qué? Lo estimo por mierda. No dice basura, ni... O sea, hay cosas que están en la Biblia. Sino que se vayan a España y que escuchen términos más fuertes. Claro, entonces lo que pasa es que somos muy morales. Somos muy morales, somos muy éticos, entonces queremos a la Biblia también ponerle esa traducción moral y ética. Entonces, el que no quiera ver aquí esta palabra en que la Sara se enoja porque ve a Ismael jugando inmoralmente con Isaac y que lo dominaba, si lo forzaba. Yo digo algo, y tú sabes, Yanda, que es nuestra regla de vida. Sí. Lo que la Biblia calla, yo también callo. Sí. Pero hay un término que es fuerte, especulativo, y a continuación dice, por eso dijo a Abraham, expulsa a esa esclava y su hijo, porque no heredará con Isaac. Pero el asunto, ¿qué dice? Le pareció muy grave ante los ojos de Abraham, por cuanto era su hijo. Es decir, a veces vemos también a Abraham como que es malo, pero esto es una cuestión de historia. Esto se va tejiendo en historia y se va poniendo. Y Abraham amaba a Ismael. Parece, curiosamente, respeto, David, parece novela venezolana, Llorona, te tira, te baja, te sube, te pone a llorar, te da coraje, después quieres defender al criminal porque se desmayó la buena. Esto es tremendo. O películas, ahora novelas chinas también que hacen llorar, esas novelas horribles. Me han contado. Pero mira la justificación judía. El 12 es el acabose de esto. La firma de Dios para votar a Ismael. Entonces dijo Elohim a Abraham, no te parezca grave ante tus ojos lo del muchacho y tu sierva. Escucha la voz de Sara en todo lo que te dice, porque en Isaac te será llamada descendencia. Ese es el versículo clave para detonar la herencia, es Jehová, Yahweh, Elohim, porque es sacerdotal, es Elohim firmando la desheredad de Ismael. Aunque también es tu hijo, la de tu sierva, haré una nación, pues él es descendiente tuyo. Justificación. Entonces, la historia
me parece que no está tan bien hilada. A veces entramos con ojos de la fe y queremos ver las cosas por la fe o por la simple emoción, pero cuando empezamos a desligar los textos y a ver las fuentes y a ver los intereses, ¿sí?, de un Dios que manda al diablo en el versículo 12, pero se le aparece más allá y lo bendice. Espérate, este es el mismo cuento que los ateos dicen que el Jehová de la Biblia no es el mismo Jesús, porque el Jehová de la Biblia es un maldito y el de Jesús es un bonachón, y que no puede ser el mismo Dios malo del Antiguo Testamento que manda a matar a los niños, y acá dice, a los niños venir a mí. Es como los diferentes Buda, ¿no? El Buda intelectual y el Buda gula. Tú serías el gula por el Buda panzón, ¿no? Así es, así es. Entonces, mis queridos amigos, entonces hay un problema de lectura, hay un problema de relectura, de interpretación. Cada uno, pues yo estoy diciendo, y con todo respeto, y se lo digo, yo estoy intencionalmente leyendo el texto. ¿Sí? Pero aquí me hablan de un único hijo. Me están hablando de que Dios lo maldice y le dice que se vaya, que deja al muchacho ir, pero más allá le da heredad. Y Isaac va a ser el primer pueblo que tiene 12 hijos, igual que la tribu de Jacob. Porque Jacob sale después, pero el que tiene hijos, 12 hijos, tiene 12 tribus, 12 reyes, 12 principados. Es Ismael. Eso se llama anfictionías. ¿Sí? ¿Pueden ver la palabra anfictionías en el diccionario, por favor? Por favor, hay alguien en el santo Google que haga anfictionía con C. No sé dónde están mis celulares. Me lo robaron aquí. El diablo. ¿Cómo? ¿Cuál era el término? Anfictionías. Anfictionías. A-N-F-I-C. Y ahí viene tionía. Tionía. Anfictionías. En griego, pero debido a existir era una liga originalmente religiosa de tribus griegas. La más conocida era la Anfictionía Délfica, que agrupaba 12 tribus, no ciudades, casi todas de la Grecia central. Por eso que nosotros, cuando vemos en la Biblia el número 12, más que sea numerología, más que sea gematría, es un sentido de que 12 forman una nación, 12 tribus, 12 hijos forman nación, 12 es gobierno de Dios. El 12 es el gobierno de Dios. Por eso que hay 12 horas, 12 tribus, 12 apóstoles, 12 ni sé cuánto, 12 ni sé cuánto, 12 no sé cuánto, 12 ni sé cuánto, porque el 12 para la cultura judía es algo importante. Para la cultura del Medio Oriente es algo importante. Entonces son anfictionías. Entonces hay que entender todo este proceso cultural. La Biblia es algo tan hermoso. Lamentablemente cuando vamos simplemente con ojos de la fe, le castramos la bendición a la palabra de Dios. Qué bendición es entender que el Dios de la gloria, ¿sí?, tuvo un proceso con Ismael, y que Ismael trae la promesa, y que esos árabes malos están bajo la promesa de Dios porque son simiente de Abraham. Y si Isaac, que para mí, y se los vuelvo a decir con todo respeto, para mí Isaac simplemente es una tribu que fue adoptada por las tribus de Abraham, y gloria a Dios, de ahí salió una nación, y una nación que nos ayudó con su palabra. Dios se reveló, pero aquí el problema es que los dos no son padre e hijo. No te da las cuentas. Por mucho que quiera el judío forzar, porque el judío dice, nosotros solamente creemos y respetamos, pero no te esfuerces. Por mucho que quieras transar la fecha, no te da. Abraham, agricultor, Abraham, ganadero, Ismael, agricultor. Y no dan la fecha en los tiempos, en la línea del tiempo no da la fecha. Pero si usted cree que solamente por Isaac Dios puede traer la bendición de la salvación, perfecto. Pero aún si hubiera nacido del mismo Isaac Jesús, si Jesús no se hubiera levantado, vana sería nuestra fe. Sí. Porque nuestra salvación es por la resurrección entre los muertos
no por linaje de sangre ni de carne, porque somos unos pobres Goyín o Goyán, o como dijo la otra vez Erwin, somos parte de la promesa, pero no somos del linaje de tal. Entonces, yo les pido es que quizás he hablado un poco de locuras rápidas, pero tengo tantas anotaciones. ¿Sí? Tocayo, mientras tú procesas algo más de información, y voy a dejar espacio si hubiera preguntas de nuestros amados, surge una pregunta. Digamos que la fecha no coincida. Ok, abracemos esto, pero que Abraham fuera, digamos, uno por aquí agricultor, el otro ganadero o viceversa, pensando en la etiología, ¿no? Como tal, ¿no cree que puede ser simplemente una reacción o una misma rebeldía de Isaac, que quiere montar su propio espacio y no a costa de la falda del papá? Desde el mismo hecho de que en Génesis 24, que vamos a ver más adelante, Abraham es el que decide por su esposa, decide por Isaac, manda a buscarla y provee los parámetros para que sea considerada. Y sabemos que la esposa de Isaac, dice, cuando llegó y lo encontró en el campo y hasta lo consoló por la muerte de Sara. Pero ¿no crees, y pensando en locuras, ¿no?, que puede ser como uno de esos indicios o una primera mención de rebeldía del hijo, de que no quiero ser como mi papá? Hoy por hoy se ve esto, donde si el papá es abogado, el hijo no quiere ser abogado. El hijo quiere tener otra profesión. Porque los hay, porque hay gente que quieren seguir los pasos de su papá o su mamá, pero otros no lo quieren hacer. Entonces, pregunto, ¿no? Quizás una pregunta así más o menos discreta. Digamos que la fecha no coincida y que la cosa, no podemos hilvanar eso. Pero ¿no crees que en este lado podría ser como un primer indicio de que se nos demuestra que también en una familia patriarcal también pueden haber rebeldía? Puede haber un hijo que no quiere seguir los pasos del papá. Pregunto nomás, ¿no? No sé qué opinas tú con respecto a eso. Se me dañó la computadora, pasó algo y se me apagó de nuevo. El diablo es así es el diablo. Qué A ver, lo que curioso. sucede No, es que... de hecho, ya nos dimos cuenta que te cambiaste de posición. Entonces, cuando esto pasa, ya nos estamos preocupando. Ya me están... Porque está toda la semana contigo ahí visitándote. Sí, ñaño. No sé si escuchaste la pregunta. Sí, algo, pero entiendo que lo que dice es que puede ser que la historia se dé como una forma de rebeldía de Isaac hacia Abraham. Sí, de que quizás puede esto ser, hasta puede ocurrir en una familia patriarcal. Sí, pero lo que sucede es que el invento, es que aquí el problema no es, porque puede ser que se haga un rockero en el tiempo de Isaac, se dedique a ser rockero y no trabaje. No quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero bañar. Bueno, puede ser, pero el problema es que no es que quiera hacer, el problema es que no se puede dar por los tiempos no dan. De la ganadería, del seminómada, para pasar a ser sedentario, pasaron cientos de años. Ese es el problema que a mí no me cuadra. De ahí él puede decidir ser LGTBIQ+. Pero el problema es que no te va a dar, si alguien me explica a mí, línea de tiempo cronológica real, científica, no da la historia. Ya, se entiende. Pero en el caso de Caín y Abel, dos hermanos, cada quien tiene su mundo, ¿no? Su profesión, si cabe el término. Uno va, o sea, yo digo, ¿no? Caín y Abel es la representación histórica de dos grupos que estuvieron luchando toda la vida por el terreno. El agricultor y el agricultor, sí, con el ganadero. Y en la sociedad, el que ganó la tierra destruyendo al ganadero fue el agricultor. Por eso es que los agricultores formaron los primeros templos para adorar a Dios con la vendimia de la cosecha. Ya. Entonces, Adán, Hebel y Caín, los dos representan, porque es un mito, es una representación histórica de la lucha entre el campo y la ciudad. El campo
la ciudad, y dentro del campo hay dos fuertes combatientes. El que tiene ganadería, que anda comiendo pasto, es un seminómada, pero cuando el ser humano encuentra la agricultura, se sienta, cosecha, pelea por su tierra y empieza a formar sus primeros silos, empieza a formar las primeras murallas, empieza a formar las ciudades de estado, empieza a formar sus propios cuarteles. Después de sus cuarteles viene, ahí está, aquí tengo un estudiante por una tierra sin mar, sin templo y sin lágrimas llena de esperanza. Sí, señor. Aquí tengo a mis montes. Entonces, si entendemos el proceso histórico, vamos a darnos cuenta que el agricultor le ganó al ganadero, por lo tanto, y después el agricultor es dominado ¿por quién? Por sus propios líderes. Sí, perdió el estatus de la tierra y ahora fue a pagar impuestos. Por eso que en el tiempo de Jesús también hay protesta cuando hablamos sobre el agricultor. ¿Se acuerdan que hablábamos sobre el que tira la semilla? Sí, sí. El que tira la semilla es Dios, pues, no es un bobo de la yuca, pues, es Dios tirando, y una cae en buena tierra, otra cae en mala tierra. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es la protesta de que no hay tierra para sembrar. Las historias en los evangelios son protestas. Jesús está contando una historia donde se ve la protesta de ¿quién? De los terratenientes, dueños de la tierra. Los que antes eran esclavos fueron dueños de la tierra y oprimieron a los pobres. Entonces, la Biblia es una lectura social, es maravillosa. Sí, lo es. Sí. Entonces, pero lo podemos ver desde el ámbito supra espiritual y ver todo demonios y espíritus y criticar al sembrador. Pero dice que el sembrador es Dios, pues. Sí. Entonces Dios se equivoca. Palabra de Dios. Tenemos base para decir que Dios se equivoca. La parábola del sembrador. No, es decir, tenemos que coger los textos bajo su contexto. Y las parábolas tienen que ver el triángulo parabólico y entender lo que es y no hacer parabolosis. O sea, hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender para tratar la Biblia. Signos y símbolos en los evangelios. En las líneas históricas de la historia de Israel, buscar los signos históricos, ver los procesos históricos, ver las cúspides que nos marcan un hito en la historia y ubicar en el momento vital de la acción cada personaje de la Biblia y nos ayuda a respetar la presencia de Dios en esa palabra, en esa letra, nos habla hermoso y vemos que no estamos fuera de la voluntad de Dios. Por eso que el libro de Eclesiastés, o Elec, que se llama el libro, ¿te das cuenta que dice? Dios nos ha olvidado, aquí todo el mundo va a hacer lo que quiere. Es decir, Joelec es la protesta de un evangélico del siglo XXI. ¿Qué hace Joelec con miradas de todo es popó, vanidad, vacuidad, todo es basura, todo es... Pero es un hombre que está viendo que el mal le gana a la gente buena y que Dios está en silencio. ¿Sí? Dios está en silencio en nuestro dolor. Entonces ahí nos hacemos medio teístas, ¿no? El Dios que está lejos del hombre. Nos hacemos agnósticos, gnósticos y un poco de... Pero esa es la realidad. La Biblia no ha dejado de contar la historia bien. Nosotros reinterpretamos a nuestro beneficio la palabra de Dios y queremos lavar los quesos rancios de una cultura que no es mía. Sí, así es. Muy bien, bueno, dice Rafa, buen punto con este pasaje. La ciudad contra el nómada, decía Juan Quispe, y Rafa dice, es un tema muy debatible. Lo mismo pasa con Esaú y Jacob. Claro que nos vamos a notar la gran diferencia que existen entre los dos. Uno es de casa, es hogareño, el otro es el fierro, etcétera. Dice, da para investigar profundamente, puerta abierta. Edwin hace una pregunta con relación a Gálatas 3, 16 y 17. Dice, ¿cómo se interpretaría tal pasaje? Y Gálatas 3, 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice, y a los descendientes, como si hablara de muchos, sino como de uno. Y a tu descendencia, la cual es Cristo. Aquí entramos en teologización, por si acaso, Edwin. Entonces, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios en Cristo no puede ser anulado por la ley, la cual vino 430 años después. Eso habría invalidado la promesa. Y creo que con respecto a lo que estabas hablando, Edwin hace la acotación, o la pregunta más bien, debido a todo lo que estabas diciendo, esta relación entre la unigenitura y la primogenitura y que bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo se interpreta?
¿dónde encaja Gálatas? Que es para mí la interpretación de Pablo a un contexto definido, porque lo sabemos bien, una de las cartas más antiguas, el libro de Gálatas, pues dice cuál es la interpretación o cómo aterrizamos este pasaje con la lectura de Pablo a lo que está haciendo en Génesis, que tú estabas explicando hace poco. ¿Tienes alguna idea? Gálatas, Okay. ¿sí? A los Gálatas, es una de las primeras cartas de Saulo de Tarso. Sí. Fariseo ante la ley fariseo. De la tribu de Benjamín, circuncidado octavo día. De fariseo, fariseo. Y ante la ley, respetuoso a la ley. Pablo lo que quiere acotar aquí cuando habla en Gálatas 4, y me encanta Gálatas 4 y me gusta el 24, si no me equivoco, pero estoy tomando así al azar. Me encanta porque es el único escritor bíblico que me respalda que el Sinaí, el cuento del Sinaí es un cuento. El monte Sinaí es Pablo, un cuento. por eso tú dices, ¿no? Te gusta Pablo porque dice Pablo el usa monte el término. Sinaí en Arabia. Exacto. Y dice, es ese alegoría. El monte Oret, el monte de Dios en Arabia Saudita. El monte Sinaí, que a veces nos hemos gastado para irnos, hemos ido a caminar a un poco de montaña. Sí, por el monte Por si acaso Sinaí, yo voy a estudiar, ¿no? Yo no solamente turisteo. No. Hago arqueología también. No se sienta aludido, no se sienta aludido. Entonces, ¿qué sucede? El problema es que el monte Sinaí está en Arabia, pero se llama Oret. El judío es tan patriota y tan político y tan picado que prefiere poner la Torá, la ley en Egipto que ponerle la ley a sus enemigos. Arabia. ¿Sí? Porque hay que entender, y ya le hemos hablado hace muchos años atrás, ya años, no parece mentira, hablamos como ya viejos. Hace unos años atrás, un año atrás hemos tratado el tema que cuando Moshe Rabenu, cuando el hijo de Moses, sin nombre, huyó, se fue a tierra de Madián, y en Madián había un monte llamado Oret, donde había una zarza que no se consumía. Entró a la zarza y le dicen, ven acá, tráeme a tu pueblo, y traerás a mi pueblo a este monte, en Arabia Saudita. Pues hay cositas que nosotros hemos aprendido solamente por reacción, pero que cuando hacemos un estudio serio nos damos cuenta que hay muchas incoherencias, tiempo, espacio, modo, verbo. No sé, pero nada de esto. Aquí hay un problema, no sé si te afecta a tu fe o tu relación con Dios. Yo no creo que nada de lo que se diga aquí en estas clases conmigo, con Yanda, con Isaac, con Isaías, te va a dañar tu relación con Dios. Porque todo lo que hablamos acá es simplemente leer la Biblia tal cual está. ¿Sí? Tal cual está, tratar de hacer un poco de teología, mover un poco de piezas, pero tu relación con Dios es personal. Pues. Es únicamente personal. Tú le puedes llamar Dios Yahweh, Elohim, Adonai, el Olam. Aquí le llaman Olam a Dios en este texto, en el 22 creo que le dicen el Olam. Entonces, señores, su relación con Dios es personal. Lo que yo te puedo decir es que hasta el día de hoy, vean todos los videos, yo no te he mentido. O sea, es mi verdad, es la que yo he encontrado bajo estudio de la palabra. Pero yo decir algo que no dice la Biblia, tiene que haber pasado algunas veces, pero intencionalmente con manipulación no lo he hecho. He tratado de ver el texto desde su original. ¿Cuál es la postura de Pablo en Gálatas con respecto justo a este pasaje que menciona Erwin? Y ahorita David subió 2, 3 versiones de este pasaje. Dice, ahora bien, las promesas que Dios le hizo a Abraham era para él y para su descendiente. Aparece en singular. La Biblia no dice que las promesas eran para sus descendientes, en plural, sino para su descendencia, la cual es Cristo. Y aquí ya Pablo saltó la barda, ¿no? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Otra vez, son diferentes versiones. Pero mira el juego de palabras en que Pablo es enfático al decir, es como que Pablo personaliza la promesa. Esto es para ti. No hablo y así, porque es lo que dice allí. Pero si vemos en Génesis capítulo 12, la lectura tal cual la tenemos en la Biblia, veo que la promesa tiene, no digo niveles, pero tiene etapas.
porque la promesa es personal, es una promesa nacional, es una promesa universal en Génesis capítulo 12. Entonces, y tengo un poquito de choque con Gálatas capítulo 3, el 16-17, con lo que dijo, bueno, con esa lectura de Pablo, ¿no? Cuando digo choque no hablo de malestar, sino estoy un poquito desubicado, porque la lectura en Génesis 12 veo que la promesa afecta universalmente. Y es donde parte de la premisa que hemos hablado es que Dios es Dios de naciones, no es Dios de un pueblo, de una nación, qué sé yo. Aun cuando también hemos visto en boca de Jeremías en algunos capítulos donde dice, y yo seré su Dios, hablando casi literalmente al pueblo de Judá, porque Jeremías tiene un mensaje al pueblo de Judá. Entonces, pareciera que esa lectura hace de Dios propiedad de Judá, propiedad de Jerusalén, propiedad de. Entonces creo que la cosa ahí, Edwin dice, hace un paralelismo entre Isaac y Jesús. Bueno, solo quería ver qué onda con este pasaje y la lectura, la postura que tiene Pablo con respecto a hacer mención, porque justo tú para mí estabas explicando sumamente bien eso, pero ahorita que Edwin, siendo el diabolos de esta noche para traer este pasaje, entonces quería ver qué onda con el asunto. Yo tengo otra versión. Yo tengo otra versión también que Dale, Rafa. la debe, que también un poquito diferente. Dice el 16, Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, entre comillas, como si significara muchos descendientes. Más bien dice, entre comillas, a su hijo. Y eso sin duda se refiere a Cristo. Sí. Es el 16. Así es. Bueno, Juan Quispe dice, Pablo hace una relectura debido a quien va dirigido esta carta. Totalmente de acuerdo, porque como decía David, con intención, y el pueblo de la iglesia de Gálatas, o el pueblo a quien dirigía, sabemos, quizás una de las cartas más duras que tiene Pablo, él quería ser tan enfático con lo que estaba diciendo. Juan Carlos dice, al contrario, ha enraizado más mi... Bueno, gracias a Dios, pero de una manera más seria. Muy bien, gracias. Creo que algunos comentarios estaban allí anteriormente y creo que algunos pueden ir salvaguardando el chat y porque hay unos comentarios que los hermanos han hecho y creo que vale la pena volver a releerlo. Yo no sé, antes de que David continúe, porque ya hemos adelantado o hemos adentrado más bien, hay preguntas con respecto a este acercamiento del capítulo 21 desde el nacimiento de Isaac. Fíjate que tiene como tres, aunque el capítulo está completo, como en la explicación de David, vemos la expulsión, etcétera, pero quisiéramos intentar no dejar algún cabo suelto. Si alguien tiene una lectura, alguna pregunta o algún comentario con respecto a lo dicho. Edwin, veo que activaste tu dispositivo. Antes de que tú hables, en 2 o 3 ocasiones Alfredo Montes activó su dispositivo y luego lo sacaba. No sé si era error, si era accidental o tenías algo que decir. Sí, pastor, la levantaba para poder opinar algo, pero como seguía hablando, no me quería perder y la bajaba y la levantaba. Se te olvidó. Pero entonces, sí, comentaba que justamente aquí yo puedo ver otra vez una parábola, ¿no? Un intento de justificar algo, como dijo el pastor, ¿no? Que Isaac es el escogido, el que sí vale, el que importa, y Ismael no. Yo lo entiendo de esa manera, como que de nuevo se quiere darle prioridad a como dijo, una tribu, una aldea. Yo lo estoy viendo como una parábola, como un tipo de nuevo, intentar justificar algo a través de una historia que no puede ser real, que no pudo haber sucedido en los tiempos, ¿no? Incluso ingenuamente parece que Ismael podría ser que el pueblo malo y Isaac es el bueno, porque en el Ismael, si le quitas la M y le pones una R, dice Israel. No sé, digo, eso es ya, pero no, es lo que aprendes mucho de David con su STNS, estás haciendo ya algunas locuras tuyas, ¿no? Oye, el papel periódico no se fuma, viejo. El hereje conmigo sin mí, cuidado, me van a meter en su cuento. Van a decir por ahí, como dijeron en el CTNS de Quito, lo que pasa es que están haciendo yandaví chiquitos.
Cuidado con hacer Jan Sí, David nadie chiquito. quiere un Jan David chiquito, ¿eh? Por Yo me favor. acuerdo. La Les protesta en mi asusta. corazón, mi pus. Muy bien, Así gracias, es. Alfredito. ¿Algo más? ¿Todo bien? Muy bien, Edwin, creo que activaste también tu dispositivo y luego si alguien tiene un comentario o preguntas, porque ya queremos tener un desenlace del capítulo 21, no sé si nos dé tiempo de entrar al sacrificio de Isaac, pero también faltan un par de perícopes dentro del mismo capítulo 21. Bueno, el pacto de Abraham con Abimelech y luego la expulsión. David ya en reiteradas ocasiones ha estado tratando la expulsión de Agar e Ismael. Bueno, que fueron en 2 ocasiones, por si acaso. Edwin, bienvenido. Muchas gracias, mis queridos pastores. Lo que sucede es que justamente Gálatas comprueba que es Isaac introduciendo los 430 años. Entonces, si hablamos de la línea de tiempo, gracias a esa línea de tiempo es que se justifica que es Isaac el hijo de la promesa. Justamente por esa línea de tiempo. Y antes de que me den en la cabeza por lo que les voy a decir, solamente permítame terminar y luego acepto los garrotazos. Bueno, no te demores. Sí, sí. Y aprovechando una máxima que siempre, o sea, tengo clavada en el corazón, una máxima del pastor David Cordero. Busquemos el plan de Dios. Entonces, para no demorarme, solamente les voy a hacer un resumen. En este caso, aparece de los 430 años, es la promesa. Y nosotros hemos leído ahora que Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años. ¿Sí? Quiere decir que la promesa debió haberla recibido cuando tenía 70. Nosotros tenemos en el relato de que él lo recibió cuando tenía 75 años. Entonces ahí aparentemente hay un error. Pero ¿por qué les digo que no me den con el garrote? Porque en Jaser manifiesta que realmente recibió a los 70 y que recibió la autorización de Dios para que se vaya a despedir a Arán y luego regresó a los 5 años. ¿Sí? Es por eso ese vacío. ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos los 430 años, la promesa, y después de 30 años nace Isaac. ¿Sí? Serían 400 años después. Pero hay algo más maravilloso en este sentido. ¿Sí? Si hacemos la línea de tiempo cero en la promesa, en los 430 años, después de 30 años nace Isaac, pero después de 60 años nace Jacob y Esaú. ¿Sí? Entonces, hay un vacío. ¿Cuánto tiempo se estuvo Israel como esclavo? Entonces, asimismo en Jaser aparece de que no es que estuvo de esclavo, sino estuvo en Egipto 210 años. Entonces, decimos, ¿de dónde sale ese número? Aquí aparece, como digo, la línea de tiempo cero en la promesa. 30 años después nace Isaac, 60 años después nace Jacob y Esaú, ¿sí? Y en este caso, a los 220 años después de la línea de tiempo, Jacob llega a Egipto. Y 210 años después, entonces salen de Egipto. Por eso esos 210 años, ¿sí? Pero hay algo más maravilloso todavía. Y es el plan de Dios. Porque hay una parte, ese sí permítanme buscarme para no hablarles de memoria. En este caso se trata de lo que cobra Dios en relación a la salida en el Éxodo, ¿sí? Y es un medio shekel, que es la moneda de Israel, ¿sí? Luego les voy a manifestar cómo está en la Biblia, pero el shekel también como numerología tiene 430 años, ¿sí? Entonces, 430, perdón. ¿Qué se refiere a los 430 años? Entonces, ¿por qué ese medio shekel? Entonces, habla de que Dios proporciona su parte como misericordia, pero ese otro medio lo hace el pueblo.
y transportado a lo que es Jesús. Jesús es ese medio shekel, pero ese otro medio shekel es nuestra responsabilidad, ¿sí? ¿Y cuál es esa responsabilidad? La obediencia. Entonces, el plan de Dios, si hablamos como un parámetro, en esta línea de tiempo, habla de la acción que Dios hace en relación a su justicia con misericordia, ¿sí? Entonces, y perdón que me extienda de esa manera. Tienes Como 30 digo, antes segundos. de que me den, sí, más allá. 30 segundos. ¿Cómo se justifica ese medio shekel? ¿Sí? Entonces, si nos vamos a Gálatas, ahí manifiesta que tiene que ser descendencia, tienen que ser extranjeros, tienen que estar en tierra ajena, tienen que ser esclavizados y tienen que estar afligidos. Entonces, no es que Dios lo determina, Dios es justo y lo debe cumplir. Y lo cumple en Isaac, porque fue afligido por su hermano Esaú. Lo cumple en Jacob, porque fueron descendientes, porque fueron extranjeros, porque estuvieron en tierra ajena y fueron esclavizados por Labán. Y afligidos por Labán y Esaú. Y en este caso José es el que más sufrió. Fue descendencia, fue extranjero, estuvo en tierra ajena, fueron esclavizados, sí, por Potifar, y fue afligido todo el tiempo. Entonces, como que ese medio shekel compensa a Dios a través de todos los que han padecido, ¿sí? Y realmente aparece la esclavitud desde que nació Miriam, que fue 5 años antes de que Miriam significa aflicción, ¿no es cierto? Entonces, desde el tiempo de Miriam es que realmente fueron esclavos. Sí, más o menos unos 85, 86 años más. Entonces, mucha eso información. era lo que les quería. Realmente hay que hacer todo un garabato en un pizarrón para que algunos pudieran vibrarse de eso, porque obviamente entiendo, creo que algunos aquí de seguro entendemos la explicación y quizás algunos nos viene bien, quienes estamos en el discípulo los días martes, ya ven que el pizarrón nos queda corto, ¿no? Hacemos tanto garabato, lo cual permitamos que la gente procese cierta información. Así que voy a pedir que David desenrede esa telaraña y yo sé que hay mucho más insumos como lo que estaba compartiendo Edwin. Escuchemos algo, Tocayo, cuéntanos. No, con lo que habla Edwin, me acuerdo cuando hice Shabbat con Moshe Ben Yehudá y me invitó y llevó fue un tinapón de vino, pues fue una botella como esa Cinzano, esa peruana, de vino, y ya borracho le entendí la explicación. Esta explicación sobrio no entra, tiene que ser con vino. Pero bueno, lo que pasa es que como tú estás en la línea y entiendes los números, pero aquí muchos quizás no le ven la razón de ser, tú lo ves de tu excitación y está chévere, ¿no? Está muy bonito porque yo también me meto en esas cosas de numerología y es bonito. Y le encontramos solución, ¿no? Acuérdate que todo esto es estilogizado, ¿no? Todo esto es procesado. Para mí hay libros que, Hazer, por ejemplo, el libro de Hazer, yo lo tengo muy alejado de mí, lo he leído, el Talmud, la Mishnah, pero hay cositas que yo tomo como referencia, pero está bien. Yo creo que la cuestión aquí es entender que el proceso de Dios es Dios. Y yo lo que quiero que entiendan aquí como iglesia Mishal es que nuestra salvación radica en Jesucristo. Y a veces defender mucha cosa es defender algo que no me corresponde defender a mí. En el caso mío, ¿no? En el caso personal del estudio de la palabra, encontré a Jesús que me ha dado todo, me ha satisfecho todo lo que he querido entender, lo he encontrado en Jesús, lo encontré en Pablo, aunque dicen que Pablo hizo otro evangelio. Bueno, yo soy paulino, me encanta Pablo, ¿no? Más que lo forzó y todo, me encanta Pablo. Encontré paz en las palabras de Dios en Cristo Jesús, y esto de que también se va a coger como teología, se va a forzar,
Isaac va a ser el prototipo de Jesús, que va a cargar su madero. Entonces, lo que Justo, hay que tocayo, entender por algo ahí acá. va. Antes de que algunos puedan opinar, por ahí va la siguiente pregunta. Se entiende, como tú dices, ok, Isaac nació, ya estaba Ismael, Isaac no es como quien dice, como tú sabes decir, la mamá de la mamá de la mamá de la mamá, pero curiosamente la comparación que Jesús, que hacen algunos, es con uno de los personajes tipificado en Jesús, es Isaac. Porque de otra forma, significa que, oiga, discúlpeme, no es cualquiera, ¿entiendes? Vemos varios personajes que, como quien dice, anuncian o tipifican lo que iba a ser la figura de Jesús. Y en el Nuevo Testamento, cuando es aterrizado uno, nos remontan a algunos personajes en el Antiguo. Isaac es uno de ellos. Y porque justo lo acabas de mencionar, porque por ahí va la pregunta. Y se entiende la parte primera de estudios, etcétera, de que vemos que, bueno, nació, pero aparentemente, como tú dijiste al inicio, no es como quien dice, si no se diera, igual Jesús hubiera llegado. Jesús no llegó por ahí. Entonces, ¿a qué se debe que vemos escritos que hacen esa sutil comparación y este sutil paralelismo, ¿no? Vemos de Adán, Cristo, Isaac, Jesús, José, Jesús, y Jonás estuvo en 3 días y también Jesús estaba, o sea, vemos, y son personajes que al momento de ponerlo a este nivel, uno dice, pues algo bueno hay que sacarle en este personaje, ¿no? Ahora, este caso, Isaac, ¿qué sentir te da esto? Voy a comenzar con una historia que tocamos la primera clase. No es bueno que Adán esté solo, le haré una ayuda que esté enfrente de él. Y Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda bestia, y se la trajo a Adán para que le ponga nombre. Y le puso a Adán nombre a todas las bestias y todos los animales del cielo y todas las aves de la bestia, mas para Adán no se halló ayuda enfrente de él. El texto lo que dice que Yahweh o Jehová o lo que quieras ponerle tú el nombre teofónico de Dios, mandó al hombre a tener relaciones con los animales. Mas para Adán no se halló ayuda idónea, dice nuestra versión en español. Una ayuda que esté enfrente, es ser Keneklot. Sí, Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia y personas que no sabemos a veces interpretar lo que se conoce como denuncia o demanda judía, que es un estilo literario también, es parte de la cultura hebrea, la denuncia o la demanda judía, que lo que parece que está probando es que lo está denunciando. Es como ahora cuando nosotros llegas tarde y te decimos por poquito llegas tarde. Sí, estamos jugando con el proceso, ¿no? Es nuestra forma de decir las cosas. En la historia de Isaac y Abraham, es Abraham que sale de un pueblo pagano que no conoce a Dios, porque Abraham aún no conoce a Dios, no entiende quién es Dios. En su cultura mataban a los hijos de la promesa, o el hijo de la primogenitura, o el hijo de la bendición. Y lo que está haciendo, y yo digo y vuelvo a decir que no es con Isaac, es con Ismael, él va a matar a su primer hijo, a su unigénito hijo, pensando que es lo que Dios le está pidiendo por su cultura. Y subiendo al monte, el Dios de la gloria, el santo, el puro, el inefable, el único, el poderoso, le dice, no me sacrifiques a nadie. Entonces, si se ve que la historia no es que Dios le pide un hijo, Dios le enseña a no matar hijos, porque eso es lo que va a pasar en Israel. Israel es la única nación que no mata a sus hijos, que no los estrella contra las paredes, aunque ven el texto que se pegaron por ahí sus escapadas en sus tiempos paganos, ¿no? Entonces, lo que está es una demanda judía. ¿Cómo crees que Dios? Es decir, yo a veces pienso, y con todo respeto, y perdónenme para el que cree que es así, no lo quiero ofender, pero tiene un Dios morboso, un Dios sanguinario, que le va a pedir a un hijo para que lo mate. Eso no, en la mente de santidad de Dios no pasa. Eso pasa en la mente corrupta de un hombre que pone en la boca de Dios lo que Dios no ha querido hacer. Que Dios mata a los niños, mátame a los niños, a las mujeres embarazadas, písame a sus hijos. Eso no es el Dios, ese no es el Dios santo que yo conozco. Esa es la escritura de hombres con corazones malvados, poniendo en boca de Dios, en las sagradas escrituras, las intenciones de su corazón.
Entonces, para mí, Dios nunca le pidió un hijo a Abraham. En el texto es una demanda judía. No me mates niños en Israel. No quiero sacrificio de un hijo. Mátame un animal y hacen la sustitución del animal. ¿Dónde se escucha mejor la idea? Al Dios morboso pidiéndole un hijo para que lo mate, el papá a su propio hijo. Y Dante Gebel tiene una predicación de que cuando está predicando yo lloro y ya sé que no lo mata y sé que para mí en mi lectura no es verdad, pero ese man le mete tanta candela, parece Yandaví cuando predica, le mete tanto fuego, y yo lloro y estoy así y venía y el viejo matando al bebé y el ángel venía. Oye, yo me pongo así, me pongo nervioso, tengo que irme a tomar una pastilla para se mantiene una forma de predicar increíble. Entonces ya hemos visto al Dios malo, al Dios morboso, al Dios que quiere probar tu corazón, como que Dios no sabe lo que tienes en tu corazón o en tu mente, un Dios que necesita un sacrificio para ver si lo amas. ¿Sí? Y los judíos le sacan excusa. La semana pasada, investigando el caso de Sara con el rey, con el faraón, escuché a un rabino reconocido en Israel y decía, es que la mujer tuvo que bendecir a su esposo a través de su cuerpo. Vaya el diablo, pues decir, déjese de cosas. Decir, no, yo no sé por qué le ponemos tanto champú a una realidad y queremos aún ver que si Abraham entregó que la mujer es bendición porque la mujer cayó y no dejó que el marido sufra. Decir, el hombre es el bacán y la mujer que la viola en medio mundo. Decir, señores, esas lecturas no son divinas, esas lecturas no son de Dios, esas lecturas no son correctas. Es decir, volvamos al Dios santo, recuperemos al Dios que se invisibilizó a los judíos, veamos al Jesús, a la máxima revelación de Dios, donde dice que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo santo, todo lo honesto, en esto pensad, el Padre de las luces. Volvamos otra vez a la sinceridad, a ver a Dios a través de Jesús y encontrar ese Dios santo que lo han dibujado los pueblos, porque los pueblos han escrito de Dios. O sea, leímos sobre la ley de la primogenitura, ¿no? Eso está en Deuteronomio, ¿cuánto? ¿Qué era? ¿El Deuteronomio qué era? 21, 22. 21, ¿no? Sí. Yo quiero leer, por favor, algo en el 21. 21:16. Ya, gracias, mi hermana linda. Vamos a leer el 21. Si en la tierra que Yahweh Dios te da para que la poseas, es hallado alguien asesinado, Deuteronomio 21. Hace poco leí el 16. 16, pero quiero leer antes del 16. 15. El 10. Vean el 10, por favor, y vean al Dios santo, a su Dios, al Dios Yahweh, porque este es un término yahwista. Vean el versículo 10 del 21. Miren, por favor, y explíquenme, mujeres de Dios, ustedes, los hombres no. Los hombres somos unos pocos de zánganos. Pero ustedes lean con su corazón de madre. Vamos a una madre que tenga a su hijo al lado. Y léame el versículo 10 en adelante, por favor. Explíqueme esto. Que alguien me explique al Dios santo diciendo esto. Léalo. No te enojes, David. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y el Señor tu Dios los entregue en tus manos y los hagas prisioneros, si ves entre las cautivas alguna mujer hermosa que te atraiga, podrás tomarla por esposa. La llevarás a tu casa y se hará que se rape la cabeza, se corte las uñas y se deshaga de su ropa de cautiva. ¿Sigo? Siga la vergüenza, siga la vergüenza. Después que haya vivido en tu casa y guardado luto por su padre y su madre durante todo un mes, podrás unirte a ella. Porque lo acabas de matar al marido, al papá, acabas de matar a la pariente, a la familia de esa mujer, la vas a violar y después que le guardas luto, la revientas. Sigue lo que dice el texto. No entiendo. Durante todo un mes podrás unirte a ella y serán marido y mujer. Pero si no resulta de tu agrado, la dejarás ir a donde ella lo desee. No deberás venderla ni tratarla como esclava, puesto que la habrás deshonrado. Perdón, entonces pruébala, mira si te gusta, mira si se mueve bien y después la botas. ¿Pero qué crees que Dios a las mujeres son basura? Mi Dios santo no basurearse a una mujer. Perdóneme y páreseme que se me pare. Mi Dios, no sé su Dios, pero mi Dios no hace con la creación perfecta de las mujeres.
Ahora todo el mundo dice David presidente, David presidente. No, es que de verdad, basta de leer textos machistas, poniendo en boca de Dios lo que Dios nos ha dicho. El decálogo, no tomarás prestado ni la casa, ni la vaca, ni la mujer, ni el cuchillo, ni el playo, ni el alicate de tu prójimo. ¿Sí? La mujer es objeto del hombre. ¿Hasta cuándo la mujer sigue diciéndose mujer virtuosa? Mujer virtuosa, quien la hallará porque su estima, y que no come pan de balde, y que ara la tierra, y que se ciña los lomos, y le da de comer al marido, a los hijos. Es una mujer sufrida. Oiga, ojalá sea usted virtuosa para ver si mantiene a su marido. Su marido pasa en la esquina de la casa hablando y leyendo la Biblia. Sí, basta de tener lecturas que yo creo que ya debemos salir de ese cuento repetitivo de que la palabra de Dios y Sagrada Escritura y todo. Hay cuestiones que a la mujer o simplemente que a la mujer le guste, ¿no? Acá en la sierra del Ecuador dicen, aunque mate o pegue, marido es. Marido es. Pero si usted me explica a mí que el Dios Santo, el Dios de Israel, hace eso, entonces, ¿qué diferencia tiene con Alá? Antes de darle a Rafa, que activó su dispositivo, y David estaba haciendo un aterrizaje en el sacrificio, solo para que tengan como una tareita en la casa esta semana, porque no vamos a poder abarcar el capítulo 22 sobre el sacrificio. Hasta el versículo 11 vemos una postura. Dios, 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 Elohim, Elohim. Desde el versículo, perdón, hasta el versículo 11. Desde el versículo 12 entra Yahweh. Y tal cual lo decía David hace poco, ¿no? Como diría alguien, ahí les encargo esta perlita. Por eso, si lees de corrido todo el capítulo 22, te vas a dar cuenta de que, oye, caemos en el romanticismo, ¿no? Pero vean los versos 1 al 11, Dios, Dios, Dios. 2 en adelante, Jehová, Jehová, Jehová. Solo quería que, porque esa es como una de las tareitas para la casa esta semana, para que puedan hacer una mejor lectura y tener una mejor comprensión. Rafa, querido, bienvenido. A ver, yo lo que entiendo, y lo digo de manera personal, ese es mi criterio, más no mi verdad, tiene que ver con algo que sí he escuchado durante las clases anteriores, acerca de un gran hecho, es que el Antiguo Testamento, como lo conocemos nosotros, la Tanakh, fue escrita por judíos. La Torá en sí, que son estos primeros 5 libros de la instrucción, fueron escritos por judíos. Entonces, bajo esa perspectiva, lo que siempre hemos abordado es de que lo que se ha contado, o mejor dicho, debemos entender que los relatos están basados en contar la historia nacionalista de sus autores, en este caso, judíos. Y si hemos hablado todo el tiempo también de que toda esta confección de textos se va la división del reino unificado, Israel, Judá. Entonces, es obvio que partiendo, por ejemplo, del tema que estamos hablando acerca de Ismael, el tema también Isaac, es obvio que desde allí, siendo judíos, tratar de ver el tema, el origen, o ver más bien que por el lado de esa descendencia a través de Isaac para llegar a las conclusiones. Obviamente también hay que reconocer, hay inspiración divina, hay propósito, hay un plan, obviamente que se cumple, ¿no? A través si uno se pone a ver también las fuentes sacerdotales, todo con respecto al tema de las descendencias y todo eso, para llegar a las conclusiones de la descendencia del propio Jesús, a partir de Judá, incluyendo a extranjeras, como también también la hemos visto también anteriormente. Ese es el punto número 1. El punto número 2 es el hecho también de la cultura machista del Medio Oriente, que ha sido siempre y que nosotros como occidentales la hemos heredado y la seguimos aplicando. O sea, hoy nos horrorizamos como occidentales ver que en Afganistán quieran lapidar a una mujer por adulterio, por fornicación, o darles azotes en plazas públicas, etcétera. Pero realmente nosotros, en cambio, en nuestro Ecuador, vemos como algo normalizado y tantas cosas.
solamente hablando de nuestro país, de nuestro entorno, ni qué decir en otros países dentro de la misma América. Entonces eso es lo que también debemos entender, o sea, que en el Medio Oriente, sí, Judá, sí, los judíos pertenecen al Medio Oriente, es evidente que la cultura de ellos es machista y es evidente que van a poner todas esas aberraciones como que si fuera en boca del propio Dios. Yo entiendo la molestia de David a decir cómo es posible, ¿no? De entender, de tratar de entender que el Dios creador del ser humano, que incluye hombre y mujer, llegue a esas aberraciones como las que se estaban narrando hace unos minutos. Entonces, es lo que tenemos que tener, y aunque sea duro de digerir, tener claro primero cuál es la intención en que se escribe. La intención, más que nada, de contar la historia nacional, así como nosotros tratamos de buscar que no es Atahualpa, sino Atabalipa, o que si existió o no existió Guayaquil o lo que fuera, o en cualquier otro lado. De igual forma, también con esa intención lo ha hecho el judío, lo ha hecho el judío, y bajo su perspectiva cultural, de tradiciones, con todo eso, y con lo que se hablaba también hace, creo que, no sé, me acuerdo si fue la semana pasada o hace 2 semanas, también el hecho de considerar ciertas acciones como pecado o no pecado. Creo que fue la semana pasada cuando se estaba abordando el tema de Abimelech, ¿no? Y también lo del faraón. O sea, dentro de la estructura, dentro de sus códigos de principios, escalas de valores, dentro de sus leyes, para considerar qué es lo que es pecado y qué es lo que no es pecado, ¿no? Entonces, podemos ver que en nuestro entorno cercano, por ejemplo, Estados Unidos, un país con tantos estados, cada estado tiene una ley distinta, por ejemplo, para condenar en algunos estados la pena de muerte, en otros no. En cambio, en Ecuador tenemos provincias y estamos unificadas. En cambio, los estados en Estados Unidos son estados independientes. Y así podemos ver en cualquier parte del mundo sus propios estados, sus propias leyes, acorde a sus propias culturas. Acorde. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Llegarlo. Eso es todo lo que quería decir. Saludos. Gracias. Rafa, solamente para poder decir algo, ¿por qué en medio de tanta locura escritural, tantos estilos, tantas historias, tantas malas intenciones, buenas intenciones, hay inspiración de la palabra? Claro, porque Dios siempre se va a escribir derecho en las líneas torcidas de los hombres. Porque Dios siempre va a salir adelante con su plan de salvación hasta la culminación en Jesucristo, porque Dios sigue siendo Dios. Y aunque el hombre haga malas cosas, Dios seguirá su plan perfecto. Conmigo, sin mí, con Yanda, sin Yanda, con Ismael o sin Isaac, Él va a terminar su obra perfecta. Por eso lo hermoso de estudiar la palabra de Dios. Así es, completamente de acuerdo ahí, en ese punto. Muy bien. Solo para terminar ya, David, antes de que me habías mandado una imagen, ya se nos viene el mes de la Biblia por próximos días. En algunos países, creo que en México es en agosto o septiembre, pero en muchos países lo hacemos en septiembre. 28 de septiembre, para hacer exacto. Por ahí, ¿no? Y creo que en algún momento tenemos que tener un pequeño stop para hacer una segunda parte. ¿Se acuerdan? El año pasado, tu persona, nuestro finado Eduardo, Isaías, mi persona, tuvimos un acercamiento en cuanto a la Biblia. Quizás este año sería como una segunda parte. Y parte de lo que ha dicho Rafa y lo que tú has dicho, y de ir entendiendo el contexto. A lo mejor tenemos que planificar una semana de conferencia o de coloquio netamente para dar algo de insumos extra, ¿no? Y por ejemplo, tú has dicho algunas cosas de que la Biblia se estudia sin sentimiento. Y creo que nos viene bien ampliar un concepto como esto, ¿no? Es decir, sacar nuestro zapato occidental, nuestro zapato denominacional, religioso. Desnudos, literalmente. Es entrar al calzoncillo quitado. Y creo que nos vendría bien, literalmente. Pero sin codiciar, ¿eh? Sin codiciar. Imagínese si me codician. Bueno, eso es uno. Lo digo porque David hace poco me mandó una imagen sobre la Biblia textual, 4ª edición. Nos viene bien escuchar un poquito sobre esto porque
Si algunos que están en México, en Estados Unidos, desean adquirirlo desde aquí en Ecuador, yo me encargo en llevárselos. Así que David, preséntanos este proyecto para ir cerrando. Tenía unos comentarios sobre lo que dijo Rafa, pero para mí esto es importante y nos viene bien sumergirnos en este detalle. Bueno, para los que están alineándose a sacar la licenciatura en teología con nosotros o el diplomado con nosotros, como a ustedes bien les parece que ya David tendrá que afinar esos términos, yo en mis 26 años de estudio de la palabra de Dios encontré una Biblia que no es la mejor, pero es la más cercana, y son las BTX, las Biblias textuales. ¿Qué son las Biblias textuales? Son unas Biblias críticas, donde en el original no están, ya no lo ponen. Quizás a veces son muy fuertes para decir las cosas o para eliminar textos de la Biblia, pero si no están, no nos desgastemos en lo que no está. Si no están en lo más cercano a los originales, no le pongamos la quinta pata al gato aunque nos... O sea, le quitaron el ángel del paralítico de Bethesda. No está. Así es que ahí no habla de ningún ángel. En nuestra historia sí cuentan ángeles. Entonces hay cuestiones que nos hemos desgastado haciendo teología en textos o en versículos o en perícopas que no son reales. La mujer adúltera no existió por el ánfora hasta el siglo XII. Y si seguimos predicando lo mismo, está bien predicar por error, pero predicar por comisión de pecado ya es pecado, más conciencia. Los dos son pecados, pero acá es conciencia. Entonces, una de mis mejores estudiantes, que ha estado conmigo por muchos años, es Marina Cruz. Marina es de mi organización, es una mujer que hemos peleado para conseguir esto. Ella ha tenido que hacer negocios hasta con Europa, no sé, en España, porque esas Biblias las prohíben en el mercado. Sociedades Bíblicas Unidas no las tiene, porque es un atentado. No les conviene. No les conviene. Perfecto. Entonces, yo ahorita voy a dejar a Marina. Marina, Dios te bendiga, preséntate y explícanos qué tienes, las conseguiste. Nosotros peleamos muchos años por conseguirla, tú ya la conseguiste, así que es tu Como tiempo. algunos esperan. ¿Y cuál es el descuento? ¡Ja, mentira! Hola a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Mi nombre es Cruz Marina y pues como dijo David, soy de su organización, del Linaje Escogido del Olán. Efectivamente, solo las imprimen en Europa. Sociedad Bíblica Iberoamericana es quien nos ha reunido a un grupo de coautores para poder ser parte de esta es la quinta impresión que se hace de la BTX cuarta edición. Entonces, gracias a Dios ya conseguimos, es muy difícil traerlas acá a Latinoamérica. Gracias a Dios ya conseguimos quien nos las transporte hasta Ecuador y pues van a salir a la venta a partir de este fin de mes que llegan a Guayaquil. Entonces, los que estén interesados, yo creo que el pastor Jan David ya tiene la imagen, le voy a pasar a él la imagen y si pues ya David se la pasó, mucho mejor para que las comparta en el grupo. Si es que estamos todos ahí, yo también estoy en ese grupo. Ahí están mis datos, mi WhatsApp, cualquiera puede escribirme, pedirme información y le doy información acerca de estas Biblias. Las que voy a traer, las que pedí, son la de vinil, que es con índice, es una de las más económicas. Luego viene la semipiel y la piel genuina. ¿Cuánto cuesta? Ya, ustedes me escriben y yo les doy la información de los precios, porque son, cada Biblia tiene un precio diferente. ¿Cuánto cuesta y cuánto vale? Ajá. Muy bien, estoy subiendo en este momento a los dos grupos para que puedan... Yo se las recomiendo, como si alguien me pregunta qué Biblia es buena, bueno, todas son buenas, pero esto es textual, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí la palabra Elohim y la palabra Yahweh. Si ustedes tienen ya, bueno, Rafa y las personas que ya tienen, Erwin, Martita, consiguen esta Biblia que han hecho el ejercicio de hacer la fuente, la van a encontrar fabulosa, porque pueden pintar la fuente y van a ver que ahí está el término Yahweh, el término Elohim y el término que manejan las demás fuentes, ¿no? Entonces, es maravillosa, es a veces controversial, pero se las dejo también. Sí, 2 o 3 cosas antes de que... mira, Rafa ya está proyectando su Biblia. Qué bueno. Bueno, Marina, creo que a todos les interesa el precio. Para los que están en México, yo ya tengo boleto para México en septiembre. Puedo llevárselo y luego quienes están, en el caso de Eunice, en Baja California, se lo mando por estafeta.
Quienes que están en la Ciudad de México, se lo entrego mano a mano. Obviamente yo salgo la otra semana a Estados Unidos. Como dice Marina, va a estar hasta fin de mes. Pues no hay problema. Septiembre estoy de vuelta, tanto México como Estados Unidos. Mi sugerencia, si algunos realmente quieren, aparte de que usted tiene la imagen en el WhatsApp de Marina, luego contácteme. Supongo que tendrás que hacerle llegar el dinero y ella me lo manda todo a Quito y yo personalmente se los estoy llevando. Quienes estamos aquí en Quito, de mi iglesia, si tienen interés, de igual manera, para que efecto de que Marina no esté transportando de a uno por servientrega, sino hay que optimizar los recursos, ¿ok? Quien de ley tiene que pasar por mí para yo hacerles llegar y que no cueste mucho el envío. Yo también tengo previsto estar en Guayaquil, hasta yo podría traerlo directamente. Entonces, no sé, Marina, si podrías decir el precio, porque creo que si dices que cada quien se comunica al privado, entonces creo que va a ser un relajo para todos aquí. Díganos el precio. Sí, no hay problema. Sí, no hay problema. La vinil con índice, alguien me preguntó por ahí por el WhatsApp, por el chat de aquí, esa es la más económica, esa está en $45. Comparada con las demás Biblias pues, que están en el mercado, están en un precio promedio, pues no, aquí en Ecuador. La semipiel está en $55 y la piel genuina, que es la auténtica, es cuero auténtico, esa está en $70. Muy bien, hay tres precios. Acabo de escribir al Esa es chat. hermosa, claro, la piel genuina es hermosa. Sí, muy bien. Ok, entonces ya tienen, si realmente algunos, sobre todo los internacionales, pueden contactarme directo a mí. De hecho, muchos han hecho y yo hago una sola solicitud y me dicen el precio, según el precio, si no se acuerda, vinil, piel y no sé qué cosa, bueno, ahí están los tres precios. Ya sabrá en qué consiste, 45, 55, $70. ¿Ok? Entonces, yo personalmente sí quiero. Mi hermana de seguro está a bordo en esto, ella está conectada, así que me encargo de mi Biblia y de mi hermana. No sé, los demás, en serio, contáctenme y yo gustosamente hacemos llegar una sola transferencia para efectos, sobre todo los internacionales, ¿no? Para que yo pueda hacerle llegar. Muy bien. ¿Algo más? Gracias Marina, gracias Tocayo por hacernos Muchas partícipe de esto. Gracias a todos. No, gracias por estar. Y bueno, se nos viene también la conmemoración del mes de la Biblia, aunque ese es un buen momento para empezar a tener algunos recursos más intencionales, más serios, y que ya con David ya hemos de hablar para saber qué temas vamos a compartir durante la semana del mes de la Biblia. No creo que va a ser un solo jueves, a lo mejor como el año pasado, creo que ocupamos todo el mes de septiembre. Significa que tendríamos que hacer un stop más allá, porque de hecho seguimos estudiando la Biblia, pero quizás ahora la idea es darles herramientas, como quien dice, como para ir estudiando de manera más intencional. Por ejemplo, muchos de esos detalles que David ha sido reiterativo, que es elionista, que es yavista, y se han dado cuenta que en cada clase lo ha repetido hasta que se nos quede el mensaje. Entonces quizás tendríamos que definir cuál va a ser este acercamiento que vamos a tener durante la semana, o usaremos una semana o un jueves o quizás todo el mes de septiembre para tener un acercamiento con algunos recursos extra. Cuando Rafa estaba hablando se me ocurrieron estos dos pensamientos. Ustedes han escuchado uno de ellos, que es de Ortega Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Y David ha dicho reiteradamente que obviamente todo lo que leemos no solamente es con intención, filtra por una circunstancia. Y sabemos, como lo acaban de decir, que el pueblo judío es un pueblo muy nacionalista, es un pueblo que va a defender lo suyo, va a defenderlo. ¿Y por qué no? Su monoteísmo, si cabe el término. Entonces, y creo que esto podría pasar en cualquiera o con cualquiera de las naciones aquí. Hay el buen, como saben decir, el buen mexicano que todo lo filtra por allí, el buen guayaco o el mono, como sabemos decir respetuosamente, el serrano, etcétera. Así que nos damos cuenta que en nuestra lectura y en nuestro acercar a la palabra de Dios hay situaciones como esta. Por ejemplo, el pasaje que nos mandó a leer en Deuteronomio es un pasaje sumamente salvaje. Entonces, y decía, pues hay alguien o hay una lectura, más que alguien, hay una lectura, hay una postura detrás del asunto.
Lo segundo, les recomiendo que lean el libro El otro Cristo español, que es de Juan Amacay. Creo que lo van a encontrar en PDF hasta gratis en el internet, donde él habla como fueron los españoles cuando quisieron traernos el protestantismo. Y él ha escrito otros libros, pero estos son los libros clásicos de Juan Amacay, El otro Cristo español, donde se nos hizo entender de que así ellos entendían a su Dios o al Señor, así que tenían que aceptarlo los aborígenes tal cual. Creo que como evangélicos hemos cometido errores similares. Acusamos a los españoles de que se nos impusieron el protestantismo así asado y cocinado, pero los evangélicos no nos hemos quedado atrás. El pueblo cristiano, el pueblo protestante tampoco nos hemos quedado atrás. Y creo que David decía, si ya no sabíamos y cometíamos estos errores por ignorancia, está bien, ahora tenemos tiempo para rectificar. Estamos en el proceso, y yo personalmente lo he dicho aquí, aún como pastor, como predicador, muchas de las veces las enseñanzas cuando salgo de aquí, yo pido perdón a Dios de haber usado algo de estos en un púlpito. Y después de investigar, como diría Lucas en Hechos, después de haber investigado, ahora me doy cuenta de que, wow, cómo la hemos embarrado, ¿no? Y yo creo que el fin de esto, de esta travesía, de esta aventura, tiene que traer concientización en nosotros, pero también compromiso. Isabel, estos días estaba hablando con alguien que enseña a nuestros niños, le dije, mira, creo que la buena voluntad para enseñar a los niños de la escuela dominical no es suficiente. Necesitamos ser intencionales, serios y enseñar la verdad a los niños. Está bien que podamos tener dinámica, jiji, jojojo, pero ya no me vengan con el cuento de que Sansón era un muchacho así, 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 tenía muchas fuerzas aquí, aquí, aquí. Ya basta de pendejadas, ¿no? Y que estamos dando, no, ya basta. Y yo creo que a esto estamos apelando, a un compromiso serio, a estudiar la palabra, pero también cuando Dios nos da una revelación, nos hace responsable de ella. Y yo creo que el fin de esto podrá ser chocante para muchos, para otros es desparadigmatizar nuestra forma de pensar, a algunos hay que desparasitarlos más que desparadigmatizar, entonces, pero creo que nos viene bien y pues sigamos en esta aventura. No hemos terminado el capítulo 22 sobre el sacrificio de Isaac, aunque David ha adentrado bastante. La próxima semana, si Dios nos presta vida, volveremos a cerrar o aterrizar la perícopa del capítulo 21 y capítulo 22. Nacimiento de Isaac y luego su sacrificio, su entrega de Abraham y la postura de Abraham. O sea, y permítame decirlo sin anestesia. Para Abraham, sacrificar a un niño no era tal sacrificio, era normal. Vamos a decirlo así. Y aunque les guste o no, a veces decimos, pero qué padre. Si pensamos de manera realista, Abraham viene de un contexto así. O sea, hasta cierto punto no le iba a doler. Puede que suene chocante, pero entiéndase que esto no hay que estudiarlo con sentimiento. Así que no sé si hay alguna pregunta o comentario para cerrar. Son las 9:06, porque hoy nos fuimos un poquito de más. Tocayo, muchísimas gracias. Gracias por siempre. Dice David también, escribe algo. No hay Biblias con... Bueno, eso estaban cotorreando entre ustedes, allá con ustedes. Bueno, lo de la Biblia, si quieren o pueden comunicarse directamente con Marina, no hay lío. De seguro les va a cobrar la Biblia y el costo de envío. Así que, pero si quieren hacer una sola fusión, yo puedo coordinar. Yo no creo que hay descuento, los precios ya están ahí, nadie está ganando y aprovechemos esta oportunidad de recibir estos recursos y que David, gracias a Dios, nos permitió conocer. Hay mucha gente que van a estar detrás de esto, pero si tenemos la dicha de tener acceso a esto, de los primeritos, yo creo que debemos sentirnos muy honrados. Así que lo estamos teniendo de primera. Una consulta que quede, Marina, ¿cuántas vas a traer para Ecuador? Porque eso creo que es por cupo y después hay que volver a esperar otra reimpresión. Exactamente. En Ecuador solamente estamos inscritos 2 colportores, que uno es en Quito y el otro soy yo. Yo voy a traer 5 cajas, que son aproximadamente 60 Biblias. Por cajas. Tengo que esperar la siguiente impresión para volver a pedir más. No, tenemos que aprovechar el primer grupo.
Así que hay que hacerlo, porque no. Y supongo que una siguiente impresión puede demorar medio año, como hasta un año, ¿no? Exacto, aproximadamente 8 meses. ¿Ya vio? Entonces, señores, tenemos una oportunidad única. Marina, yo estoy a bordo. A mí desde ya me apartas 2 o 3 ejemplares, ¿ok? Porque de seguro ya mi hermana me comprometí con ella, con eso. Muy bien. ¿Algo más? ¿Algún comentario? Mira, 300 en total. Esa es la siguiente producción. Eso es solo Guayaquil. Ahora, yo no conozco el representante de Quito. Por eso yo no puedo pensar por Quito. Mejor voy a arrimarme a David y a Marina para que nos puedan abastecer desde Guayaquil. Si en algún momento llego a conocer el de Quito y le sobra algo, de seguro le pido. Pero vamos a arrimarnos a este primer contacto, ¿no? Que creo que nos viene muy bien. Muy bien. David, alguien pregunta, la Biblia que tú usas, ¿cuánto cuesta? Es como la mía, ¿no? 55. De cuero, semicuero. Ni siquiera se ve porque tú estás con esa imagen ahí turbia. El diablo. Ahí está. Ok, ¿les parece si oramos? Fernando, gran amigo que tenemos en común con David, siempre silencioso, pero riéndose, contemplando las experiencias. Este es un viejo amigo y un gran amigo a la vez. Bien viejo. ¿Y más viejo que amigo o más amigo que viejo? Más viejo que amigo. Voy a pedir que Fernando sea quien cierre esto en una palabra de oración y ha estado con nosotros algunas semanas. Y es un honor es un catedrático nato, aparte también profesional, pero qué bueno tenerlo con nosotros y es una gran persona. Dios le ha bendecido de una salud, ha pasado por una situación muy precaria, pero bendito Dios, saber que está no en le medio sirve el micrófono. ¿Cómo? No le sirve el micrófono, dice. A ver. No me sirve el micrófono. Ah, no, qué pena, no puede orar. Entonces, ore desde tu corazón en este caso. Dios te escucha. Martita Zavala, ¿qué le parece si oras tú hoy? Qué bueno tenerte también con nosotros. Gracias. Padre amado, te agradecemos por este tiempo, te agradecemos todas las enseñanzas por las que hemos transitado, te agradecemos por tu palabra y por los conocimientos que han sido adquiridos. Te pedimos bendiciones para el pastor, te pedimos bendiciones para cada uno de los integrantes de este grupo. Señor, síguenos proveyendo de intención, de conocimiento y de sabiduría para aquellos que nos dirigen sabiamente. Te agradecemos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Familia, sigan estudiando, sigan revisando los enlaces. Los vamos a ordenar de tal manera de que usted puede estudiarlos por secciones, porque luego tendremos una base de datos para preguntas y ya les vamos a dar la fecha para que usted nos envíen sus documentos. ¿Ok? Estamos por terminar un par de detalles, pero vayan reuniendo su carpeta o formando su carpeta con los documentos que usted tenga. Que Dios les bendiga a todos. Una linda semana, en lo que quede esta semana. Bendecido fin de semana. Pues un bendecido inicio de mes. Felicidades para todos. Un abrazo. Gracias, tocayo. Gracias a todos por soportarme,